Bien, saludos, Buenos días. buenos días, saludos a todos los que van llegando ahí. Vamos a comenzar ahora. Voy a exponer un poquito la palabra y después vamos a tener un tiempo de conversación, de sacar preguntas y todos los aportes que ustedes necesiten para este tema. Entonces, lo, vamos a concentrarnos en un versículo, en un par de versículos que van a introducirnos, les decía recién, nos van a introducir a lo que significa el comienzo de entender este proceso de regeneración, donde tu vida es transformada desde adentro hacia afuera. Entonces, no es desde afuera hacia adentro, en términos, digamos, de las fuerzas humanas, y con la capacidad que nosotros tenemos de cambiar o de hacer algunas cosas, fuerzas, entre comillas, algunas muy limitadas, por causa, digamos, de lo que significan a veces la visión, los paradigmas y también una gran cantidad de ataduras y cadenas que podamos tener en nuestra vida. Entonces, el Señor va a ir transformando y cambiando Él las cosas que se necesitan para que tú seas el discípulo. Acordémonos entonces, como para reiniciar estas últimas tres clases, es que tiene que ver con estar asociado a la palabra. ¿Sí? La palabra es... Luego, esta palabra te hace ser discípulo, y esto significa disponerse a que otra persona te enseñe. Y esa, cuando digo otra persona, si bien nosotros somos pastores o estamos enseñando, estamos guiando, no es monopolio de los pastores o del pastor estar como tratando de cambiar o transformar alguna a fuerza humana, sino que le damos paso en este momento cuando las personas están sujetas a la palabra del Señor y entendiendo la palabra del Señor, que eso sí requiere un poco de disciplina de parte de nosotros, tener la argumentación para poder entender qué es lo que quiere Dios de mí. Entonces, es un trabajo que posteriormente lo vamos a entender, es un trabajo mancomunado entre, entre nosotros, entre usted y Dios. ¿Sí? Dios y usted operan juntos en este proceso y le vamos a llamar discipulado, donde van a haber un proceso de cambio y de transformación. Entonces, hago una pregunta retórica, no tiene para qué responder esas preguntas retóricas sea, ¿tiene realmente deseos de ser transformado y cambiado por la mano de Dios? Y si su respuesta es sí, entonces esta clase va a responder la primera etapa de lo que significa esto, por causa de un tiempo, pero vamos a seguir conversando y avanzando para que usted entienda cómo el Señor transforma su vida desde adentro hacia afuera. Bien, vamos a la escritura. Si usted tiene su Biblia, que me encantaría que usted tuviera su Biblia a mano, para que la subraye y la trabaje ahí con un cuaderno, un papel, y vaya anotando un poquito la secuencia de avance que nosotros tenemos. Nos vamos a encontrar con Efesios 2, versículo 8 hasta el 10. El, cada carta y cada cosa que nosotros leemos de la Escritura, lógicamente tiene un contexto y tiene muchas cosas que decir. Verdad que los que nos dedicamos un poco a estar estudiando teología, nos damos cuenta que este es un tremendo edificio donde se va construyendo en base eh, a un andamiaje de conocimientos propios de lo que es el conocimiento de las escrituras. Pero yo rescato en esta mañana para ustedes algunas cosas que son elementales para poder entenderlas y razonarlas. Ese es un sentido más bien de principio, más que de avance para entender todo el contexto de Efesios, porque, como les decía, sería complicado poder desarrollarlo en un momento. Pero entendiendo eso, quiero leer esto que está aquí en Efesios capítulo 2 versículo 8 en adelante. Dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios,
no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Puede ser que sea un versículo bastante conocido en general, pero tiene aspectos que yo quiero resaltar hoy día. Lo primero es que dice que por gracia sois salvos. Para entender la palabra gracia, eh, tiene que ver más bien con un regalo. Es muy sinónima de esta palabra que está aquí. El don también es un regalo, es una gracia. Entonces, es, por gracia sois salvos, pues esto es un regalo de Dios. Así debiéramos entender este versículo para que se entienda un poquito más amplio para nosotros. Por gracia, pues solamente por un regalo, somos salvos, y esto es por medio de la fe. Fíjese bien. Entonces, va a aclarar que es por medio de la fe. Entonces, el primer punto que nosotros debiéramos estar pensando es decir, esto significa que yo tengo que tratar de tener fe. Yo tratar de tener fe. Entonces, como para decirme constantemente, eh, debo repetir que debo tener fe. Debo tratar de generar fe. Por, y la verdad, las cosas que si usted se fija bien en el texto, no está diciendo que usted tiene que generar fe, sino que esta gracia, que es por medio de la fe, esto está diciendo aquí que no es de nosotros, esto que está aquí, no es de nosotros. La gracia por medio de la fe no es nuestro, sino que es un regalo de Dios. ¿Cómo es esto entonces? O sea, yo soy salvo por medio de la fe, y esto no es mío, sino que además me lo regala Dios. Y la respuesta es sí. Te lo regala Dios. Es un regalo de parte de Dios para ti. Entonces, como les decía en la clase pasada, yo voy a entender, yo voy a entender que usted ya tiene esta gracia que es un regalo de Dios. Esta gracia llega normalmente cuando nosotros podemos reconocer la necesidad de tener a Dios en nuestra vida. Por una sencilla razón, nosotros los seres humanos estamos diseñados para vivir con Dios. Algo que no está de acuerdo al diseño es que nosotros queramos ser ateos, nosotros queramos ser independientes, nosotros queramos vivir sin Dios. Por eso todas las torpezas que tenemos en la actualidad de lo que son la vida en general, por eso nos descarriamos en general en la existencia, por causa de que nuestro diseño humano está diseñado para vivir con Dios, y ahora se los voy a mostrar. Este es el diseño original, vivir con Dios y vivir dependiente de lo que Él está haciendo con nosotros. Es como una analogía tan hermosa como Él la plantea, como el Padre y nosotros sus hijos. ¿Me entiendes? Es el Padre y nosotros sus hijos. Y entre nosotros, hermanos. Entonces, este es el Padre que nos va guiando a la correcta vida que está encerrada en Él mismo. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que hasta este primer versículo que estamos leyendo, en el versículo 8, no depende de nosotros, sino que solamente esto que a lo mejor me gusta como lo plantea en Mateo capítulo 5, cuando está hablando de las bienaventuranzas, él dice, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que tienen necesidad del espíritu, bienaventurados los carentes del espíritu, porque ellos verán a Dios. Entonces, cuando uno se acerca a Dios con esta actitud de decir, Señor, yo soy carente, yo soy un necesitado de ti. Muy bien, cuando el Señor entiende esta necesidad tuya, entonces este regalo te llega a tu vida, es tuyo. De esta manera, nosotros entendemos que llega cuando las personas puedan reconocer
la necesidad de Dios en su vida. Entonces, el segundo versículo que aparece acá aclara muy bien, entonces, esta facilidad que nosotros tenemos para poder vivir con Él. Porque, como lo decía, como lo planteaba nuestro, nuestro hermano, eh, nuestro hermano Rodrigo la semana pasada, esto podría ser una pesada carga, dejar cosas y tratar de agradar a Dios. Entonces, el segundo versículo va alivianando entonces esta carga de consultas que nosotros podemos tener. Y dice en el versículo 9, esto no es por obras. O sea, fíjense bien, no está diciendo que yo tengo que obrar para ganar este regalo de la gracia, que es por medio de la fe. Pues este es un regalo. Pero no es un regalo merecido por causa, digamos, de que por tu buen comportamiento en esta vida. Como te portas tan bien, entonces yo te voy a regalar algún regalo. Y te hace entonces este regalo de la fe. No es así. O sea, no es por obras, para que nadie pueda decir, yo me lo merezco. No, la verdad las cosas es que es un regalo no merecido. Entonces, el versículo 10 viene a aclarar todo lo que significa lo que está diciendo acá. Y esto tiene que ver entonces a lo mejor con este diseño que yo le estaba comentando. Sí, esto dice el versículo 10, anótelo bien, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, ¿qué está diciendo ese versículo? Está diciendo que nosotros fuimos diseñados ahora, excepto que ahora hemos encontrado la correcta situación que despierta en nosotros aquella creación que Dios creó en medio de nosotros. Como llevándonos a la imagen de Él completamente. Entonces dice, porque somos hechuras suyas, creados para buenas obras. Sí, pero esta expresión creados para buenas obras es en Cristo Jesús. Eh, entonces, si fuimos creados para esto, entonces cuando viene la palabra del Señor, cuando viene la palabra del Señor a nuestra vida y nos hace discípulos, uno está diciendo, sí, pero es que esto no concuerda conmigo. No, es al revés, es al revés. Esta, este proceso, digamos, de la palabra empieza a encontrar hogar en nuestro corazón, en nuestra vida. Y uno dice, eh, qué, qué hermoso. Es exactamente cuando Mateo está diciendo en el capítulo 5 6 en el capítulo 5 está diciendo, esto es semejante a una ciudad. Una ciudad no se puede esconder, sino que una ciudad está asentada en un monte, está en la montaña más alta. Y los que están abajo de la ciudad pueden ver la ciudad, la pueden ver desde abajo y la anhelan. Entonces uno dice, ¿cómo me gustaría vivir en esa ciudad? ¿Cómo me gustaría ser parte de esa ciudad? Aquí en Santiago de Chile, para los que no lo conocen, Santiago de Chile es una ciudad convulsionada, lleno de cosas, esto, otro, ruido, smog, robos, contiendas, hermano, esto es tremendo. Entonces uno termina fatigado con esta cosa. Y probablemente todas las ciudades del mundo sean así. Sí, no lo sé. Eh, Porque tiene que ver con las características de los hombres, ¿me entiendes? Que logran hacer todo, o sea, no podemos aprender a compartir. Pero entonces, cuando yo miro para allá, a la ciudad de Dios, uno dice, ¿cómo me gustaría vivir ahí, donde hay paz, donde hay tranquilidad, donde mora la justicia, donde mora el amor, donde el sufrimiento no haya tanta cabida? Y nosotros la empezamos a desear. De esta manera, nosotros los discípulos nos acercamos a la palabra de Dios diciendo, qué hermoso sería poder perdonar, qué hermoso sería tener la capacidad de no estar presos en nuestros deleites y en nuestros desórdenes. ¿Cómo me gustaría poder realizar eso? ¿Cómo me gustaría? Entonces, mire cómo lo desarrolla el versículo 10.
porque somos hechuras suyas. Esta hechura, antiguamente, yo estoy seguro ahí que nuestro hermano Luis Martínez se acordará, porque esto tiene que ver con nuestros tiempos, mi querido Luis, ahora ya no veo mucho esto, pero antiguamente había sastres. Entonces, cuando uno se quería comprar un terno, lo que tenía que hacer, ¿me entiendes? Una chaqueta, un pantalón que te quedara, pero así, no de esto hecho en fábrica, así como XL, XL, ¿me entiendes? No, sino que hecho para ti, así, de la cantidad de, digamos, que absorbe todos los defectos que tenemos, o sea, a veces muy ancho, muy corto, muy allá, etcétera. El sastre hacía un traje a tu medida. Eso, y los sastres ocupaban algo que era muy clásico cuando uno entraba a su taller. Tenían hechuras, hechuras de los hombros, de la espalda, del pantalón, las hechuras. Entonces, fíjate, emplea el mismo, esto es un molde, porque somos un molde de Él, somos una hechura de Él, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Y agrega que algo muy importante, estas obras que desde hoy día comienzan a funcionar y a operar en nosotros, Dios las preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. ¿Qué es lo que preparó de antemano? Las obras. ¿Pero qué obras? Fíjense bien la correlación. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, usted lo está pensando bien. Nosotros no satisfacemos la necesidad de obras que Dios exige de nosotros. Pero Cristo Jesús sí logró satisfacer la demanda de Dios de cómo vivir como persona. Y estas obras están hechas para nosotros, preparadas de antemano, para que solamente tú puedas caminar por estas obras. Nosotros tenemos un acto muy importante, no quiero, solamente lo cuento como un ejemplo. Cuando nosotros bautizamos en agua y las personas salen de las aguas bautismales, finalmente nosotros oramos y hacemos imposición de manos sobre las personas. Y la imposición de manos significa ahora, Nicolás, ahora Cintia, manifiéstate como hija de Dios. Manifiéstate, ahora libera, libera tu mente, diría, libera, libera ese hijo de Dios que está dentro tuyo. Manifiéstate solamente. Y lo que va a salir, entonces, de estas personas que han podido creer con este regalo de Dios, es que cuando se manifiestan como hijos de Dios. Fíjense bien, el versículo 8, 9 y 10 va a hablar que para nosotros esto es completamente natural. Ser discípulos significa estar apegado en la palabra, estudiando, escudriñando, mantenerse constantemente, y el Hijo de Dios que está dentro tuyo se manifiesta. Y yo tengo que decir, entonces, pastor, ¿le costó mucho transformar su vida? Entonces yo tengo que decir la verdad. La verdad es no, no, porque no fue con mis fuerzas humanas, fue con la fuerza del Señor. Yo solamente manifesté lo que estaba dentro mío. Lentamente se va manifestando el Hijo de Dios que está dentro tuyo. Luego es al revés de como lo podíamos haber planteado la semana pasada. No es que tremendo estar tratando de hacer la obra de Dios. No, es al revés. Es qué gratificante es ver cómo la obra de Dios se realiza en mí sin que yo haya aplicado fuerzas humanas, solamente teniendo el anhelo de poder entender y conocer más al Señor. Muy bien, esta es la clase de ahora. Ahora tenemos un momento de compartir para que nosotros podamos revisar el contexto completo de esto que está acá. Voy a dejar de grabar